Dios bendiga a todos los hermanos y también, ¿verdad?, a todos los amigos que están en este momento con nosotros en el video. Les damos la bienvenida desde ya por esta oportunidad que Dios nos concede, ¿verdad?, de poder estar aquí nuevamente para llevar la palabra, predicar este mensaje. Y qué bueno que ya están con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, grandemente, ¿verdad?, a todos por esta bendición que el Señor nos concede de poder estar juntos en este estudio de la palabra del Señor. Entonces, ahí está el tema que vamos a estar explicando, gracias a los hermanos que ya están compartiendo, ¿verdad?, el video. Dios les bendiga a todos los hermanos grandemente. Tenemos ya con nosotros nuestro hermano Alejandro Banda. Dios le bendiga a nuestro hermano, también a Aurora Nicolás López. Le damos la bienvenida, Dios bendiga a su familia, como también a nuestra hermana Mirna Martínez. Dios bendiga a nuestra hermana Saraí Fuentes, que ya está con nosotros. Qué bueno, hermanos, que podemos, ¿verdad?, estar en este momento, en esta enseñanza. Así es que compartan el video, que aquí estamos ya listos para seguir este tema. El tema que aparece ahí en su pantalla, ¿verdad?, las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, parte 2. Este es el tema que vamos a seguir. Nuestra hermana Cindy Janet, Dios le bendiga a nuestra hermana, su esposo, su familia. Bendiciones a nuestros hermanos también. Nuestra hermana Jing, que está aquí con nosotros ya en este momento. También nuestra hermana nos saluda, Dios bendiga su vida también, mi hermana. Nuestra hermana Claribel, que está con nosotros, Dios le bendiga, su familia. Nuestra hermana Petra Ochoa también, que ya está con nosotros. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Qué bueno que vamos a continuar este tema muy importante. Así es que vamos a ir ya a la Biblia, ¿verdad?, antes que se nos haga más tarde. Vamos a leer Daniel capítulo 9, es el texto que tenemos como base. Daniel 9, y vamos a estar leyendo el verso 26 y verso 27. Vamos a estar tomando en este momento de la palabra. Así es que les invito, hermanos, a seguir compartiendo, ¿verdad?, el video, para que podamos llegar a más personas. Tenemos, creo, no sé, son 2 veces compartidos. Y bueno, ahí estamos. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando. Nuestra hermana Gloria Ortiz, le damos la bienvenida. Dios bendiga su vida y su familia, como también a nuestro hermano Ferdi. Dios bendiga a nuestro hermano y también a toda su familia. Aquí estamos ya con este tema muy importante. Vamos en la segunda parte, a estudiar la segunda parte de esta. Y vamos a, si usted tiene, ¿verdad?, calculadora por ahí, porque vamos a participar todos de este estudio. Su Biblia va a ser muy importante para que entendamos, ¿verdad?, a perfección, o entendamos bien lo que estos versos nos dicen. Doy la bienvenida a nuestro hermano Tulio, su esposa, su familia. Dios les bendiga a nuestros hermanos. Compartan el video y así pues más personas puedan escuchar la palabra. Leemos la Biblia, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra, y vamos a leer del 25. Dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden hasta la restauración, hasta restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ok, vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Padre, le damos gracias, Dios, por su misericordia, su bendición, esta oportunidad que nos ha concedido de estar nuevamente, Dios, a través de este video, llevando su palabra. Bendice todas las vidas de los hermanos, los amigos. Ayúdales en gran manera. Bendíceles, Padre Santo, por favor. Te lo suplico, Dios amado. Sea usted glorificándose en nuestras vidas. Danos sabiduría, entendimiento para poder entender su palabra y poder explicar su palabra
de la manera correcta, Padre. Ayúdenos en el nombre de Jesús, que esta palabra transforme, esta palabra impacte las vidas de cada corazón, Señor amado, que va a recibir esta palabra. Oh Dios bendito, en el nombre de Jesús, bendice a los hermanos y a los amigos que van a estar en esta sintonía. Amén y amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Bueno, tenemos más hermanos acá. Nuestro hermano Eliu Pérez ya está con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano, su familia también. Nuestro amigo Marcito, Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Nuestra hermana Magdalena García, que está con nosotros. Dios bendiga grandemente la vida de nuestra hermana. Y también nuestro hermano Alejandro Vázquez Mendoza. Dios le bendiga a nuestro hermano, nuestra hermana Payáis. Dios le bendiga. Y bueno, aquí tenemos ya estamos listos. Gracias a los hermanos que han compartido el video. Y bueno, comenzamos. Recuerde que temprano estuvimos hablando del inicio, ¿verdad? De este estudio, y estuvimos viendo cómo se llevaron estas situaciones. Cómo llegó el pueblo de Israel a ser cautivos de los babilónicos, de los caldeos. Entonces, cómo el profeta Jeremías advirtió acerca del pueblo, incluso, ¿verdad? En los consejos de Moisés encontramos también que Moisés le dice: no se vayan tras otros dioses, no se olviden de Jehová su Dios, porque si se olvidan de Jehová su Dios, Jehová los esparcirá sobre toda la tierra. Y esto se cumplió, ¿verdad? Hay varios exilios registrados en la Biblia, y aquí vamos, creo que va a ser por el segundo exilio, ya que los asirios habían también llevado, ¿qué tiempo? Tenemos... Bueno, aquí está nuestro hermano también, Daniel, ¿verdad? Desde México, dice nuestro hermano. Entonces, los asirios habían llevado cautivos. Ok. Se habían llevado cautivos a 10 tribus que se perdieron. Y luego viene Nabucodonosor también con todo su ejército. También, ¿verdad? Y se llevan cautivos a esos pueblos. Déjenme ver si hay alguna pregunta que dicen. Okay. No la encuentro, hermana. No, déjenme ver. Ok. Nuestra hermana Saraías, que ha dejado una pregunta y quiero encontrarla porque no sé qué pregunta ha dejado nuestra hermana. No sé, si la puede volver a hacer, hermana, por favor, y así pues nos ubicamos mejor, porque no encuentro la pregunta. Estaba viendo aquí los mensajes y no encuentro su pregunta, así es que por favor vuélvala a hacer, porque no encuentro la pregunta de nuestra hermana. Ok. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos que ya también están, ¿verdad?, aquí con nosotros. La amiga Dey Martínez, le damos la bienvenida. Dios bendiga su vida y su familia. Esperanza Ramírez también, nuestra hermana Alicia Aguilar. También tenemos nuestro hermano Santos Ramos. Un saludo a nuestro hermano hasta El Salvador. Y a todos los hermanos que están en nuestra sintonía. Sigan compartiendo el video. Entonces, explicaba acerca de esto y cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, se cumple. Estuvimos explicando acerca de los profetas y acerca del Espíritu de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. Y como Jeremías había profetizado acerca de esto, le aconsejó también al rey: mira, si te entregas y obedeces, no te van a matar, pero si estás con, dijéramos al buen salvadoreño, con cuentos, te va a ir mal. Entonces, pero no hizo caso, ¿verdad?, al consejo del profeta Jeremías. Jeremías vivió ese periodo de conquista del pueblo babilónico, estuvo ahí cuando sitiaron la ciudad y cuando luego, posteriormente, Nabucodonosor invade nuevamente Jerusalén y destruye el templo, ¿verdad?, llevándose todos los utensilios para su palacio. Y luego también vemos a su nieto en un tiempo de borrachera, ¿verdad?, que manda a traer las copas para tomar vino, las copas sagradas para tomar el vino, en ellas emborracharse, y ahí aparece una mano escribiendo en la pared.
Se ve aquí. Ok, vamos a hacerlo, hermana, a lo mejor le escribo directamente, ¿verdad? Porque si no, estaría llevando bastante tiempo para responderle su pregunta. Vamos al tema que estamos tratando y bueno, cuando tengo oportunidad yo le escribo y le contesto esa pregunta. Ok, ok, explicamos acerca de eso. Y bueno, ¿verdad? Cómo la ciudad en sí fue conquistada, fue dividida y todo lo que pasó. Estuvimos leyendo también, ¿verdad? Lo que habla segundo libro de Reyes 25:11, Jeremías 38:19, Jeremías 39:9. Estuvimos viendo esto. Entonces, desde la salida de la orden, porque nos quedamos ahí, desde la salida de la orden del rey de Persia, sucede en el año 444 antes de Cristo. Y la restauración de Jerusalén en tiempos angustiosos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay un periodo de 7 semanas, un periodo de 7 semanas. Dijimos que estas 70 semanas, o cada semana es un periodo, ¿verdad?, de años, semanas de años. Entonces estamos viendo el valor numérico, lo estuvimos tratando, ¿no? El valor numérico y, ¿verdad? El total es de 490 años en total de las 70 semanas. No está hablando de semanas de días, sino de semanas de años. Ok, creo que vamos por ahí, ¿verdad? Dice la palabra 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Estuvimos diciendo que estas 7 semanas, ¿verdad? Equivalen a 49 años, desde la salida hasta la restauración. Hay 49 años. Y luego dice acá, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán y 72 semanas. Ok, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice la palabra del Señor. Entonces, hablamos que desde la salida de la orden, que fue en el año 444 aproximadamente, y la restauración de Jerusalén en tiempos angustiosos. Hay un periodo de 7 semanas, 7 por 7 equivale a 49 años. Esto es lo que duró desde la salida hasta que comenzaron a trabajar en la restauración y, bueno, restauraron la ciudad y en cierta manera también el templo. Dice la palabra, bueno, estábamos viendo acá que desde ese tiempo hasta el Mesías príncipe pasarían unos 434 años, que son los que equivalen, ¿verdad?, a las 62 semanas. Vuelvo a leer el texto para que vayamos entendiendo mejor esto. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Esto equivale a que 69 semanas. 62 más 7 son 69. 69 que están divididas. Ok, vamos llegando por ahí. Como dije, si usted quiere tener calculador allí en mano, pues es importante. Y su Biblia también, porque esto es lo que estamos estudiando. Entonces, decíamos que pasarían unos 434 años, que equivalen a las 62 semanas de años que nosotros encontramos en Daniel, ¿verdad? 62 por 7 equivale a 434. Por favor, ahí corríjame, ¿verdad? Si estoy equivocado en esta cuenta. Dije, ¿verdad? Mantenga ahí de una manera que podamos también todos, ¿verdad?, ser partícipes de este tema. Ahora bien, hablábamos de 7 semanas de años que equivalen a 49. 49 más 434. Quiero que haga ese total. Por favor, hágalo, escríbalo ahí porque yo quiero que sea parte de este tema. Sea parte de este tema, por favor.
Y escríbalo ahí, no tenga pena, escriba el total que le sale. Vuelvo a decir, 49 de 7 semanas, 7 semanas de años, son 49 años, más 62 semanas que equivalen a 434 años. Entonces, 49 más 434 igual a, por favor escríbalo ahí, hermano. Voy a esperar su respuesta. Déjeme ver, ok, ahí está, nuestra hermana dice son 483, nuestra hermana Cindy dice 483 y equivale a esto, 483. Entonces, nos faltaría solamente, ¿verdad? Una semana de 7 años. Una semana de 7 años. Ok, vamos bien ahí. Espero ir explicando, vamos a ir despacio para que tanto yo pueda explicar mejor y todos nosotros podamos entender. Entonces decíamos que nos falta una semana de 7 años, porque solamente, ¿verdad? Tenemos este total. Ahora, la duración, la duración de un año, ¿verdad? En tiempos bíblicos es diferente, ¿verdad? Al calendario que nosotros tenemos, o a los años del calendario o días de los años que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro calendario, ya que es el calendario que mantenemos, es el calendario gregoriano, el calendario romano. El Papa Gregorio, ¿verdad? Estableció quitando el calendario lunar judío. Ahora, el calendario lunar judío es diferente en días también en meses, ¿verdad? Que el calendario gregoriano o el calendario romano. ¿Por qué? Porque el calendario romano, ¿verdad? Es el calendario solar. En cierta manera se compone, ¿verdad? Por los movimientos del sol, las estaciones. Entonces, pero el calendario judío es, ¿verdad? Es tomado del tiempo lunar, o se le conoce como el calendario lunar. Muy diferente en días, ¿verdad? Y bueno, claro que tiene que ser diferente en nombres de días también y en días de cada año, incluso, ¿verdad? De cada mes. Entonces, veíamos esto. Ok, pasamos. Por ejemplo, para ir entendiendo mejor acá, dice, ok, bueno, tenemos comentarios ahí. Para ir entendiendo mejor, yo haría una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? ¿Verdad? Y ahí pudiéramos ver el calendario lunar que incluso en el libro del Génesis, ¿verdad? Se mantiene. Yo quiero que usted comente ahí cuánto tiempo duró, ¿verdad? El diluvio. La palabra tiene la respuesta y yo espero ahí su comentario. Vuelvo a leer en lo que usted publica ahí su comentario. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio, verdad? Y dice acá Daniel capítulo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá, y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, déjeme ver acá. Sí, 40 días, 40 noches, dice nuestra hermana. Esto es lo que también la Biblia dice, hermana. No se ha equivocado porque es una respuesta que la Biblia del Señor, la palabra de Dios nos enseña. Pero vamos también a ver acá, porque aquí vamos aprendiendo juntos. Vamos aprendiendo juntos. A medida que vamos estudiando, vamos aprendiendo. Cuando leemos Génesis capítulo 7 y capítulo 8, encontramos más tiempo, ¿verdad? 40 días, dice nuestra hermana, y 40 noches. Nuestra hermana Esperanza también dice 40 días y 40 noches, pues es lo que la palabra de Dios nos enseña que duraría. Pero ahora, cuando leemos el capítulo 7 y el verso 24, luego el capítulo 8, verso 1 en adelante, vamos a entender mejor esto. Vea lo que dice acá. Porque de acuerdo a lo que mencionan estos versículos, hubieron 5 meses del calendario lunar, 5 meses del tiempo del diluvio hasta que las aguas comenzaron a bajar, de acuerdo a lo que nos dice acá. Esto equivale a unos 150 días, ya que el calendario judío o los meses se componen de 29 a 30 días cada mes. Ahora, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, prevalecieron sobre la tierra.
podemos pensar acá que, bueno, dejó de llover 40 días y 40 noches y luego las aguas prevalecieron, ¿verdad? Por ese tiempo hasta que Dios dio la orden, ¿verdad? Para que las aguas disminuyeran y se secara o se descubriera la tierra. Pero vea lo que dice el capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Oiga esto. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ok, se disminuyeron las aguas. Luego vemos el verso 2, y se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron, o sea, las fuentes estaban abiertas todavía, estaban brotando, ¿verdad?, esas aguas. Nuestro hermano Manuel dice que se cortó la señal. Me avisan, hermanos, por favor, si la señal ahí se ha cortado. Ok, bueno, tenemos ahí. Y dice, y cesaron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. En ese mismo momento, cuando Dios envía ese viento, cesó, ¿verdad?, las fuentes, las aguas del abismo y las cataratas de los cielos. Cesaron, lo que dice el verso 2. Y cesaron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. En ese momento, la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían porque se detuvo, ¿verdad?, esa agua que salía de la fuente del abismo y de las cataratas de los cielos, que estaba cayendo agua todavía, se detuvieron, mandando ese viento, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice acá, ese viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. ¿Por qué? Porque se cierra, ¿verdad?, la fuente del abismo y también las cataratas de los cielos. Dejaron de enviar lluvia sobre la tierra. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bueno, acá luego dice que las aguas se retiraron al cabo de 150 días. Entonces podemos pensar también de que es el tiempo en el que el arca todavía estuvo flotando, ¿verdad?, sobre las aguas, y luego se secaron las aguas y el arca pudo llegar a cierto lugar. Pero los versículos anteriores nos dicen que cuando Dios envía el viento es cuando se cierra el abismo, las cataratas, la fuente del abismo y la lluvia que estaba cayendo del cielo. Ok, déjeme por acá ver esto. Ok, bueno, son respuestas que los hermanos están dando referente a la señal. Ok, vamos entonces. Estábamos viendo esto, ¿verdad? Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo, en 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ok, vamos nuevamente a sumar todo esto. Por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, la duración del diluvio, de acuerdo a lo que nos dice tanto el Génesis 7 como el Génesis capítulo 8, dice que fueron 150 días, que equivalen a 5 meses. Haga usted la cuenta. No sé, puede hacerla de 30 por 5, 5 por 30, no sé cómo lo haría usted ahí. Y usted me dice cuánto sí, nuestro hermano está explicando ahí, ¿verdad?, que está metros sobre el nivel del mar, 1200 metros. Wow, alto. Ok, entonces, puede hacer la suma usted y la escribe ahí, por favor, ¿verdad? Referente a esto. Estamos hablando de meses de 30 días. Haga la cuenta. Bueno, sí, salen 150. Es lo que nuestra hermana dice, ¿verdad? 150 días. O sea, el diluvio dura, ¿cuánto? De acuerdo al Génesis 7, verso 24 y Génesis 8, porque como vuelvo a decir, podemos pensar, bueno, esto duró hasta que el arca tocó la tierra, pero la palabra de Dios dice que no se había cerrado la fuente del abismo ni las cataratas del cielo. Y bueno, estamos ahí, los hermanos están opinando. Bueno, 150 dice nuestra hermana Cindy también. Entonces, esto equivale. ¿Cuánto duró el diluvio? 150 días, de acuerdo, incluso Génesis capítulo 8 del 1 al 4. 150 días que equivalen a 5 meses del calendario lunar judío, poniendo cada mes de 30 días. Ok, pasamos entonces al siguiente.
ya que tenemos resuelto, ¿verdad? Ese tiempo. Entonces, si hay 360 días en el año o en el calendario bíblico, tomemos entonces 360. Yo quiero que me ayude también en esta cuenta. 360 por 483, de acuerdo a lo que ya vimos, ¿verdad? Referente a los años de 49 años más 434, que equivale, dijeron los hermanos, a 483. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a ver si nos va a salir bien la cuenta en todo esto que vamos a hacer para calcular este tiempo que menciona la Biblia. Decía que tomamos, ¿verdad? 360, que lo que equivale un año del calendario lunar judío, por 483 años, que equivalen a los 69, que diga, sí, 69 meses. Déjeme ver si estamos bien. Sí, ahí, 69 meses. 69 semanas, perdón, de las 70 semanas de Daniel. Ok. Vuelvo a repito, 360 por 483. Haga usted la cuenta, por favor, ahí, a ver cuántos días le van a... Bueno, ahí está, 133.880 aproximadamente. Vamos a tener esa cuenta ahí. Nuestra hermana Cindy dice ok, perdón, otra vez. 137.880. Ese es el tiempo que ¿verdad? Le sale en su suma a nuestra hermana Cindy. Entonces, equivalen a vuelvo de nuevo, 173.880 días, volviendo los días estos años. Ahora, hay 365 días de nuestro calendario, 365 días de nuestro calendario. Ese es ¿verdad? Los días que nosotros tenemos cada año, 365 días. Si estos los dividimos, ok, 133.880 entre 365.242 días, yo quiero que usted vea el total. Vuelvo y lo digo de nuevo. No, espero no, ¿verdad? Confundirnos acá, pero vamos a tratar de explicar bien esto. Ok, volvemos nuevamente. 133.880 entre 365.242 días. Esto es lo que vamos a sumar en días. ¿Cuánto le salen ahí? Vamos a ver si tenemos a los hermanos acá. ¿Cuánto le saldría? No sé, espero que haya explicado bien esto. 173.880 entre 365.242 días. ¿Cuánto le salen, amados hermanos? Bueno, si no le ha salido bien la cuenta, tal vez no me estoy explicando bien, pero el resultado que tenemos es de 476 años. Claro que en la cifra, ahí está. Nuestra hermana Cindy puso la respuesta. Esta es la respuesta que necesitamos. Entonces, esto equivale, óigame bien, vamos a tomar los primeros tres números, ¿verdad? Que está dividiendo el punto que tenemos ahí. Entonces, salen 476 años, 476 años. Y tenemos también 24 días, 476 años con 24 días. Ahora, tomemos 476 años de 444. Yo sé que esto suena un poco absurdo porque no es la cantidad para poder tomar de ahí, pero veamos lo que podemos hacer. Ok, vamos de nuevo. Ahora, tomamos 476 años. Yo quiero que tome usted 476 años de 444. Quizá usted me dice, pues no me va a dar nada porque es menos
de donde voy a tomar que lo que estoy tomando. Porque estamos tomando, ¿cuánto? Dijimos 476 de 444. Ahora, yo le voy a decir algo. Escriba 400 o ponga 476 menos, quizás aquí nos saldría mejor, menos 444. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Yo quiero, bueno, ahí está, 32, dice nuestra hermana Saraí, quedan 32 años. Entonces, si yo tomo 476 años de 444, entonces yo sobrepaso 32 años. Ahora, vamos a la Biblia para entender mejor esto, y aquí la palabra de Dios nos va a explicar todo esto que parece un enredo del que yo estoy haciendo, no lo que la Biblia, sino lo que yo estoy haciendo, pero yo quiero a ver si así nos puede dar bien esta cuenta. Dice, leo del 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. 7 semanas que equivalen a 49 años, dijimos, y 62 semanas que dijimos que equivalen a 434 años. Ok, vamos de nuevo y dice, habrán 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué es lo que está pasando entonces acá? Nos sobran 33 años, que son los 33 años de vida del Mesías, porque la profecía va hasta el Mesías príncipe. Entonces, decíamos, de 476, le quitamos 444, nos quedan 33, de acuerdo a lo que sumó nuestra hermana Cindy también, nuestra hermana Saraí. Ese es el tiempo, ¿verdad?, que pasa de la cuenta desde la salida de la orden hasta el tiempo del Mesías príncipe. ¿Quedando cuánto tiempo? Quedaron 32 años con 24 días. Ahora, ¿por qué estoy haciendo toda esta cuenta? Entonces, dijimos, llegamos, ¿verdad?, al año 32, 33, posiblemente por los días de años que también entendemos ahí, después de Cristo. Y luego le agregamos 24 días al año, comenzando desde el año 0, que es contado como el primero, el año 0. Ya ve que el calendario romano cuenta desde el año 0 hasta nuestra fecha, desde Cristo o después de Cristo. Está dividido antes de Cristo y después de Cristo, comenzando desde el año 0. La orden se dio en el mes de Nisán. El mes de Nisán equivale a marzo y abril. Entre marzo y abril es el mes de Nisán del calendario judío. Entonces, 69 semanas finalizan el 24 del mes de Nisán, por los 24 días que sobraron o teníamos de esa suma que hicimos de días y años. Entonces, terminan las 62 semanas, las últimas 62 semanas, porque ya habían 7 semanas. Entonces, las 62 semanas terminan en el mes, entre el mes de marzo y abril de nuestro calendario, que equivalen a 62 semanas. Pero teníamos 7 semanas, esto equivale a 62 más 7, 69 semanas. Ahora, el verso 26 dice, y después de las 62 semanas, dice, se le quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, ¿cuántos años corrieron? Después de las 62 semanas que tenemos en el verso 25. Avíseme si no me está entendiendo. Tal vez yo soy un poco lento, hermanos, para poder explicarme bien. Teníamos 7 semanas que equivalen a 49 años y luego 62 semanas que equivalen a 434 años, ¿verdad? Haciendo un total de 483 años. Pero la Biblia dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Juntándolas todas son, ¿verdad?, estamos hablando aquí de 69 semanas. 69 semanas. Ahora, dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hasta el Mesías príncipe.
Entonces, luego dice, y después de las 62 semanas, que ya habían pasado 7 más 62, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuántos años después? De acuerdo a lo que tenemos ahí, 33 años. 33 años y días. Es por eso que la vida de Jesús se calcula entre los 32 años o 33 años y medio. En realidad no hay un tiempo exacto, porque nadie puede tener un tiempo exacto. Pero hay una, ¿verdad? Un balance de acuerdo a las fechas mencionadas en la Biblia. Entonces, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ahora, ¿cuánto tiempo corrió después de las 62 semanas? De acuerdo acá, porque cuando decimos, bueno, después de las 62 semanas inmediatamente se le mata. No, no. ¿Cuántos años pasaron? El tiempo del ministerio de Jesús. 62 semanas. ¿Por qué? Vuelvo y digo, las 7 semanas más 62 semanas hacen 69 semanas. Cuando el Mesías viene, el tiempo se separa, se detiene el tiempo de este calendario que estamos llevando, de este tiempo que estamos llevando. Y comienza un tiempo diferente del año 0. Comienza un tiempo diferente. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo suyo y el tiempo mío, el tiempo de la iglesia del Señor acá en la tierra. Después de las 62 semanas pasan 33 años hasta que se le quita la vida al Mesías príncipe, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está bueno, tenemos ahí el comentario. Ok, ahora seguimos para, bueno, dice la palabra que el Mesías vendría, ¿verdad? Y oraría por los transgresores. Ok, lo que nosotros vemos acá en el verso 26, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto nos da, ¿verdad?, a entender lo que también Isaías nos dice en su palabra acerca de este Mesías que vendría. Y esto es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Estando tan claro el pueblo judío, no lo puedo entender. Claro, la Biblia dice que su mente todavía hay un velo que no fue quitado. Incluso los discípulos que iban rumbo a Emaús, Jesús, ¿verdad? Se presenta con ellos y comienza a caminar, ¿verdad? O se les aparece, diría la palabra. Y comienza a caminar con ellos y comienza a preguntarles qué era lo que estaban comentando. Y le dijeron, bueno, ¿eres tú el único forastero aquí que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Han matado a nuestro maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que hacía milagros, el que decía ser el Hijo de Dios. Les han quitado la vida. Y entonces ahí el Señor les reprocha la dureza del corazón y la incredulidad por no haber creído en las Escrituras. Si las Escrituras hablan acerca de mí o acerca de él, dice el Señor mismo cuando iba, ¿verdad?, caminando con ellos. ¿Por qué no entendieron? Esto no lo entendieron. Oiga, ni siquiera los discípulos lo habían entendido hasta que llega esa iluminación de parte de Dios para entender todas las cosas. Pero no lo habían entendido todavía. Los discípulos, después de que incluso sabían que el Señor había resucitado, ¿a dónde los encontramos? Tirando la red nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que habían renunciado a su vida, ¿verdad? Como discípulos del Señor y ahora como apóstoles, porque el Señor los había enviado. Dice, no salgan todavía, pero la orden la tienen, pero no salgan todavía hasta que sean investidos del poder de Dios. Ahora, ¿había una orden para ellos? Sí, había una orden. Jesús les había dicho que ellos llevarían el mensaje. Sí, Jesús les había dicho, pero renuncian en cierta manera a todo esto, se sentían tan confundidos que incluso en Hechos, capítulo 1, ellos les preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, no entendían todavía toda la obra que Jesús había hecho. Y luego Jesús va y los busca nuevamente. Estaban pescando allá. Y ese amor y esa misericordia de Jesús, que muchas veces, ¿verdad?, hay personas que no la entienden y piensan que Dios es ese Dios, ¿verdad?, que todo el tiempo anda con el leño o con el machete o con el arma, ¿verdad?, buscando solamente para matar. Pero tenemos un Dios en la Biblia, encontramos un Dios en la Biblia que se presenta de una manera diferente a lo que muchas personas piensan. Sus discípulos lo habían abandonado. En el momento que lo apresaron, se fueron, no estaban ahí. Se les aparece y les dice que ha resucitado, pero después de esto los vemos pescando. No habían obedecido a lo que el Señor les había dicho. Y luego encontramos al Señor preparando un fuego, hermanos, a la orilla de la playa, ¿verdad? Tenía un pescado. ¿Cómo lo había pescado? Él es Dios. Así es que la Biblia no me dice cómo, pero cualquier milagro pudo haber hecho.
tenía un pescado ahí y lo estaba asando sobre las brasas a fuego lento, mientras los discípulos llegaban. Cuando los discípulos llegaron, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que sucede también un milagro en ese momento. Entonces él les dice que de la pesca que habían traído, que traigan pescado, que iban a comer. Él ya tenía uno adelantado, un pescado que lo había asado. Y ahí comienza a comer. Y cuando comienzan a comer, todos saben que él es el maestro, pero nadie osaba, nadie se atrevía en preguntarle nada. Hasta que se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y comienza una restauración del apóstol Pedro en ese momento. Comienza el Señor a restaurar su vida, de aquel que lo había negado, de aquel, ¿verdad?, que se había ido lejos. En el momento, el que le había dicho que si era necesario morir con él, moría incluso por él. Pero ahora lo vemos que se había alejado y Jesús lo llama para restaurar su vida. ¿Qué tal si yo te digo hoy que el Señor te está buscando para restaurar tu vida? ¿Qué me dirías tú? Que andas desviado del camino de Dios, que andas lejos del camino de Dios. ¿Cuál sería tu respuesta al escuchar que Jesús todavía te está buscando? Aunque tú te vas alejando cada día de Él, el Señor todavía te está buscando. Él quiere que vengas a Él. Que vengas a Él. Él te está llamando todavía. El Señor quiere que te acerques a Él, porque Él quiere restaurar tu vida. Okay. Pero bueno. Entonces, decíamos, ellos no habían entendido esto, pero Isaías incluso hablaba acerca de esto. Vamos a ir a Isaías, capítulo 53. Veamos lo que dice la palabra. Isaías 53, vamos a poner una marca por ahí. Dice la Biblia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. No hay parecer en él, ni hermosura, más inatractivo para que le deseemos. Luego dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice la palabra, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí habla de un sufrimiento y de una muerte de alguien. Este es el libro que respeta mucho el pueblo judío, un libro de gran valor para el pueblo judío, pero aquí habla de la muerte del Mesías. Incluso aquel eunuco le pregunta a Felipe, pero ¿de quién está hablando? Porque Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pero es que no entiendo de quién está hablando. ¿Está hablando en sí de él mismo, el profeta, o de alguien más? Hasta que Felipe le aclara la palabra y la revelación. No la entendía, aunque habla del Mesías, pero ellos no lo entendieron. Daniel habla que el Mesías tendría que morir, pero el pueblo judío estaban esperando un Mesías conquistador, alguien que viniera, ¿verdad?, a librarlos del yugo de la esclavitud de los romanos. Entonces aparece Jesús y ven a una persona muy diferente, hijo de un carpintero. Su trabajo, ¿verdad?, creemos por el trabajo de su padre, que también aprendió carpintería. Carpintero. ¿Cómo puede ser nuestro libertador? ¿De dónde viene? Bueno, viene allá, le llaman el Nazareno, que viene de Nazaret. Nazaret, sí, el Galileo, le llaman Galileo, ¿verdad? Jesús, el Galileo. El Galileo para los judíos, para esos judíos religiosos, donde estaba la casta, ¿verdad?, de ese linaje sacerdotal, veían a los galileos como le llamaban los goínes, según el griego, y esa palabra es un término despectivo. Es como si en su país hay alguna zona donde es una zona peligrosa, que hay delincuentes, hay, ¿verdad?, personas vendiendo su cuerpo en la prostitución, hay drogas. Entonces usted dice y aconseja, mire, por favor no entre a esa zona es peligrosa y solo gente mala vive. Solo gente así, de esa manera. Quizás a lo mejor, yo creo que en cada país puede encontrarse, ¿verdad?, un lugar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando decían, no, es de el Galileo, es Jesús, el Galileo, o de Galilea. Los goínes, qué bueno puede salir. Cuando le dicen a Natanael, Jesús de Nazaret,
de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de ahí? Solo imagínense los comentarios, cómo este hombre también se expresa. ¿Será que puede salir algo bueno de eso de ahí, de eso que no sirve? ¿Será que puede salir? Jesús dice que él escogió, ¿verdad? En su palabra dice que vino a escoger lo más vil y menospreciado. ¿Sus discípulos de dónde eran? De esa zona geográfica, de esa zona, de esa ciudad. De ahí escogió a sus discípulos. Cuando los estaban, hermanos, interrogando y amenazando, los maestros de la ley, al escucharlo, dijeron, o sea, se sorprendieron, estaban maravillados. ¿Por qué se maravillaron? Porque decían, estos verdaderamente anduvieron con ese Jesús que era maestro. Anduvieron con él. Porque sabían que eran personas del vulgo, dice la Biblia. Oiga bien esto, que no tenían estudios como lo tenían ellos. No eran gente preparada académicamente. Pero Dios había llamado a esa gente. Y Dios se glorificó en ellos. Entonces, de esa manera, ellos jamás pensaron de que ese Mesías que ellos anhelaban y esperaban tanto, vendría y nacería de esa manera. Aparte, según la costumbre judía, todos los sacerdotes, ellos esperaban de que de cualquiera de ellos viniera esa simiente. Porque si la profecía era de una virgen, ellos cuidaban muy bien a sus hijas. Las cuidaban, siempre sus hijas estaban bien vestidas, bien adornadas, porque decían, para que hayan gracia delante de Dios. Pero Dios no se fija en lo que tú te pones en la cara, en el sentido de que Dios te va a ver más hermosa así. Dios lo que busca es ese corazón sincero que exterioriza lo que hay dentro. No esa arrogancia y ese orgullo y esa altivez que se ve. Y si me refiero, ¿verdad?, a las mujeres, se ve en esas mujeres que en verdad se creen tan feas o se consideran tan feas que tienen que usar pintura en la cara para cubrir esa fealdad que ellas consideran, aunque no es así. Aunque no es así. Pero el diablo les ha hecho crecer. Mira, estás tan fea que tú necesitas ponerte pintura. Tú necesitas pintarte el pelo. Ese color de tu pelo está horrible, está feo. Píntatelo. Y ahí va la mujer rumbo al lugar donde le cambien el color de su cabello. Esto es lo que hacían los sacerdotes con sus hijas. ¿Y a quién buscó el Señor? Le pregunto a usted, ¿a quién buscó? ¿A qué muchacha? ¿A qué virgen buscó? La más sencilla de todas, pero con un corazón entregado a Dios. No podemos decir que María, bueno, María es cualquier... No, María no es cualquier persona. María no es cualquier muchacha, era una muchacha temerosa de Dios, porque Dios haya gracia en el corazón de los que le temen a Él. No en la arrogancia, no en la altivez, no en el orgullo. Dios no se agrada de eso. Dice que al soberbio lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde sus oídos están atentos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ok, continuamos. Continuamos porque no estamos hablando de esto, ¿verdad? Sino que de la palabra. Ok. Dice el verso 7, angustiado él y afligido. El verso 6, todos nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Cuántos juicios tuvo Jesús? Por lo menos pudiéramos hablar de 3 juicios. Juicios ilegales. Los judíos quebrantaron más de 10 reglas, más de 10 leyes en el juicio de Jesús. Solamente en el juicio tenemos 2 leyes quebrantadas, o 3 quizás, decirlo de esta manera. No se podía juzgar a nadie sin tener testigo, o sin tener mejor dicho, un defensor. No había nadie que defendiera a Jesús, y lo juzgaron y lo sentenciaron. Primero pasó por el juicio de Anás y luego fue enviado a Caifás. Pasaron por los juicios de Anás y Caifás, y ahí lo sentenciaron a muerte sin él tener una defensa. Otra de las leyes que quebrantaron fue esta: no se puede juzgar a nadie de noche. ¿A qué horas fue el juicio de Jesús? De noche, por la madrugada.
de noche lo enjuiciaron, quebrantando la ley. Otra de las leyes que quebrantaron es poniendo testigos falsos. O sea, aquí vemos un quebrantamiento de ley de aquellos que se consideraban tan espirituales y que conocían bien las sagradas escrituras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por cárcel y por juicio que fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea que tenía que morir. ¿Por qué no entendieron esto los judíos? ¿Por qué esperaban ese Mesías libertador que establecería el reino para siempre y que traería la paz perpetua sobre el reino de Israel? Lo esperaban montado como entraban todos los conquistadores, montado en un caballo blanco, así como entran todos los conquistadores, montado en un caballo blanco. Recuerde lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6 acerca del primer jinete. Se le dio un arco y una corona y salió venciendo y para vencer, el famoso conquistador. Salió venciendo y para vencer, que no se refiere a Jesucristo, pero para poner un ejemplo en lo que yo estoy diciendo. Pero ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Montado en un pollino, montado en un burrito. Es tremendo esto. Al que ellos esperaban entrar montado en un caballo blanco con todo un ejército siguiéndole, entra montado en un pollino, gritando todo el pueblo y alabando a Dios, porque el pueblo grita acerca de ese libertador y ese Mesías que iba entrando. Pero ellos no lo quisieron recibir, porque dijeron, es que no cumple las expectativas bíblicas. ¿Cuáles expectativas bíblicas si la Biblia dice que de esta manera entraría? Manso y humilde, dicen los profetas. Montado en un pollino, manso y humilde, dice el profeta, refiriéndose a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos no entendieron esta profecía. Si ellos eran una Torá andante, una Biblia andante, cuando el rey manda a llamar a los ancianos para preguntarles referente, ¿verdad?, a los sabios que habían llegado para encontrar al niño que había nacido para adorarlo, ellos le citaron inmediatamente las escrituras. ¿Qué es lo que dice la ley referente al Mesías? No, que bueno, nacerá de una virgen, nacerá en Belén de Judea, y comienzan a citarle porque ellos eran una escritura andante, una Torá viviente, pero no entendieron el tiempo, no lo comprendieron. Esto es muy difícil de creer que no pudieran haber entendido su tiempo. Jesús entra por la puerta donde solamente el Mesías podía entrar. Solamente el Mesías podía entrar. Y cuando lo vieron entrar por esa puerta, lo sacaron inmediatamente. Le dijeron que estaba blasfemando y contaminando esa entrada, porque esa entrada era exclusiva solamente para el Mesías. Era el único que podía entrar por la entrada de esa puerta al templo. Y él entró ahí, cumpliendo las escrituras referentes de él, que entraría por esa puerta como el Mesías. Lo sacaron y lo llevan fuera y lo querían tirar por un despeñadero, dice la palabra. E inmediatamente él pasó en medio de todos sin que todos se dieran cuenta. Pasó él ahí. Y no le quitaron la vida porque no moriría de esa manera. No entendieron las profecías cumplidas referente al Mesías. Y esa puerta hasta el día de hoy está sellada. Esa puerta hasta el día de hoy está sellada. ¿Sabe quién va a entrar por esa puerta? Esa puerta que sellaron en la parte del muro. ¿Sabe quién va a entrar por ahí? Usted ya sabe, cuando reconstruyan nuevamente. Y se cree, ¿verdad?, que aquel grupo de personas al cual pertenecía Judas, que se les considera como los celotes. Esa palabra celote significa los celosos. Este grupo de celotes todo el tiempo estaban en conflicto con los romanos porque querían expulsarlos de su tierra, pero nunca podían. Lo querían expulsar. Y recuerde que uno de los discípulos o alguien de los que seguía a Jesús era este Judas, conocido como el celote. Y de hecho, pues eran, de acuerdo a lo que dice ahí, ¿verdad? Judas el celote. Aquellas personas de celo por Jerusalén, por el templo. Este grupo de personas al cual este pertenecía, se dice en la historia, ¿verdad?, por los historiadores, que ellos sellaron esa puerta del muro.
por donde tenía que entrar. La sellaron y dijeron que nadie iba a entrar ahí hasta que apareciera o volviera nuevamente, porque ellos reconocían, según los historiadores, que ese que había muerto en la cruz era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces dice, nadie más va a entrar por esa puerta. Y la cerraron. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasará? Tendrá que entrar el Mesías que ellos están esperando. Entonces Jesús entra en un burrito y ellos dicen, no, es que no puede ser así, tiene que ser un conquistador. ¿Cómo va a entrar así? Montado en este burrito. Tiene que entrar por la puerta y el Mesías no ha entrado todavía cuando ellos lo habían sacado y lo querían tirar por un despeñadero. Cumpliendo Jesús todas las escrituras. El libro de Isaías habla de su muerte. ¿Cómo es que no entendieron que tenía que morir? Cuando ellos creían que iba a venir y iba a establecer el reino para siempre, o sea, que verían a una persona que no moriría. Cuando de él estaba escrito en el libro de Isaías que tendría que morir. Pero bueno, continuemos entonces. Dice la palabra, de acuerdo a lo que dice Daniel en el capítulo 9, verso 25, que él oró por los transgresores. Oró por los transgresores. ¿Cuándo oró por ellos? Vamos a ir a la palabra de el Señor. Mateo, capítulo 26. Vamos a ir ahí. Mateo, capítulo, vamos a tomar el capítulo 26, quizás para comenzar desde acá. 26. Y vamos a leer el verso 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. ¿A qué fue él? Claro que las oraciones, la oración más conocida que nosotros tenemos en todos los evangelios es de que Jesús llegaba y le decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús no dijo solamente esas palabras. Hubo una oración de intercesión porque Isaías había profetizado acerca de él que oraría por los transgresores. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese inicio de su agonía antes de llegar a la cruz? Orando por usted y orando por mí. Orando por usted y orando por mí. Porque cuando le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, es porque ya habían tratado ese asunto en la oración. Señor, es cierto, tengo que morir por los pecadores. Oro por ellos, orando por nosotros, por los transgresores. Pero también le decía al Señor, en su agonía como humano, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Veamos lo que dice el verso 39. Es el que estábamos leyendo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es lo que le dice al Señor. Ahora, leemos el 42. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Parte de la oración de Jesús, el Mesías príncipe. Ahora, Lucas, capítulo, vamos a leer el 22, Lucas 22. Lucas 22 y verso 37. Dice la palabra, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Fue contado con los inicuos y orado por los transgresores. De esto está hablando Jesús. Él tuvo que haber orado por cada uno de nosotros. ¿A dónde? En esa agonía, en el monte del Getsemaní. De acuerdo también a lo que dice 2 de Corintios 5:21, también nos habla acerca de esto. Veamos ahí. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, todo lo que se decía de él, del libro de Isaías, se cumplió. ¿Oró por los transgresores? Claro que sí, oró por los transgresores. Ahora, también tenemos algo muy importante.
en la palabra del Señor. Vamos a regresar a Daniel capítulo 9, verso 26. Después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y ahora aquí, ya esto ya lo vimos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe. Ese príncipe tenía que ser hijo de un rey para ser llamado príncipe. Muchos comparan esta escritura con el anticristo, pero no se está refiriendo al anticristo. Vamos a explicarlo esto. Ahora, la venida de un príncipe o un príncipe que habría de venir. ¿Profetizó esto Jesús? Sí, lo profetizó. ¿Cuándo? Bueno, cuando los discípulos, ¿verdad?, le mostraron el templo y él dice, no quedará piedra sobre piedra sin que sea destruido. Es lo que dice, ¿verdad?, la escritura. Ahora, dice la Biblia que ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? 70 años después de Cristo. El general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador Vespasiano, sitió la ciudad y destruyó el templo, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en Mateo. Estaba profetizado. Mateo, déjeme ver acá. Mateo 24. Vamos a leer el verso 2. Mateo 24, 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Veamos el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿De qué templo? El templo que, bueno, había reconstruido Nehemías y Esdras, ¿verdad? En ese regreso, ya que la orden había dado Ciro, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es Artajerjes y que desde Artajerjes se cuenta el tiempo. Ok, cuéntenlo desde Artajerjes si usted quiere, pero la Biblia me cita a Ciro. En Isaías 44 encontramos esto y hay otros textos bíblicos más. Ok, pero bueno, no es ese el punto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, ¿cuáles otros edificios del templo? Edificios del templo. Los que Herodes había construido para congraciarse con los judíos, para tener de amigos y no tener esas revueltas que solían hacerse en Jerusalén y no tener problemas con ellos. Herodes lo que hace es dar la orden para que se construya un majestuoso templo de su época. No había, o pudiéramos decir de su época, una de las 7 maravillas del mundo, con ese esplendor. Hermanos, las paredes del templo, había oro entrecaladas en las paredes, utensilios de oro, columnas de plata, columnas de oro dentro del templo, un lujo de templo. Y Herodes había colaborado en esto, había hecho los famosos pórticos de Salomón, había engrandecido el muro que hasta el día de hoy tienen parte de él, el muro de los lamentos. Solo note usted y vea el tamaño de las piedras de ese muro, que lo puede usted ver en fotos si gusta, o a lo mejor personas que han ido y han estado ahí frente a ese muro. Note, es un inmenso muro. Ahora, solo imagínese ese muro rodeando la ciudad. Y lo hermoso, incluso, del templo que había. Son grandes pórticos. Habían que aproximadamente, más de 12,000 cristianos que se habían agregado a la iglesia, y estos estaban solamente en el pórtico de Salomón. Imagínense lo grande que podía haber sido. Ahí donde se reunía, dice la Biblia, en el templo, pero no entraban al templo, estaban en el pórtico de Salomón, que era parte del templo, como en el patio del templo. De esa manera. Ahí estaban, era inmenso. Y Jesús les da esta respuesta que ellos no esperaban. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando escuchan esto se quedaron, imagino yo, turbados. Pero ¿cómo? Este majestuoso templo va a ser destruido. ¿Pero por quién va a ser destruido? Entonces, ¿cuándo se cumple esto que Jesús dijo acá? Esta profecía, 70 años después de él. ¿Por quién? Por el general Tito, o el príncipe Tito, hijo de Vespasiano. De acuerdo a lo que dice Daniel, que después de la muerte del Mesías entraría un príncipe. Volvemos nuevamente y dice, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entró el general Tito con todas sus tropas porque había una sublevación judía. Recuerden que los romanos tenían el control ahí. Pero hubo una revuelta, una sublevación y querían ellos pelear. Entonces, sencillo, Vespasiano manda a su hijo, el príncipe Tito, y entra a Jerusalén y hace una matanza tan grande. Una matanza que, de acuerdo a lo que describe Daniel, es como una inundación. A todo el que se encontraban en el camino le quitaban la vida. Mucha gente crucificada en los cerros, ¿verdad?, que están en Jerusalén. Mucha gente muerta a la orilla de las calles. Entraron al templo, destruyeron completamente el templo. Le prendieron fuego al templo. Cuando tiraban las paredes del templo, los muros, los pilares del templo y lo que estaba dentro del templo, que encontraban oro entrecalado entre las paredes, le pusieron fuego para que el oro se derritiera y las paredes se vinieran abajo. Los historiadores cuentan que los soldados tomaban las piedras completas y se las tiraban en el lomo, y así se iban llevándose las piedras, pero entre esas piedras había oro, el cual ellos iban a tomar, de ese oro que estaba entrecalado entre las piedras. Y dice Jesús, no quedaría piedra sobre piedra sin ser destruidas, cumpliéndose exactamente lo que Jesús había profetizado. Esto está tremendo. ¿Cómo la palabra se cumple? ¿Cómo alguien puede decir que este libro o a este libro le cabe lo que le pongan? Y que este libro, yo no le creo a la Biblia porque ese libro es un libro hecho por humanos, pero claro que sí. Fueron hombres los que escribieron, por lo menos los manuscritos, encontrado las copias de donde tenemos esta Biblia. Claro, Dios podía haber escrito como lo hizo en la pared entrecalada allá en Babilonia. Dios hubiera podido hacer lo mismo como hizo en la piedra cuando le dio la ley a Moisés, escribirlo, pero usó hombres. Ahora, que los hombres hayan puesto lo que hayan querido, ahí sí no concordamos. Como en las escrituras o los diferentes escritores hay en algunos casos hasta cientos de años de diferencia, donde no tenían teléfono, no tenían un fax, no tenían correo, donde mandarse correo y decir, bueno, yo voy a escribir tal y tú escribes tal cosa para que todo concuerde. Ni se conocían 3 continentes diferentes en los cuales se escribieron las escrituras, con una distancia tan tremenda de estas personas y años de diferencia, que nunca habían leído sus escritos, pero el Espíritu Santo, que fue el mismo que nos inspiró a todos, hace que todo concuerde a la perfección. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora, leemos Mateo 26, 61. Mateo 26, 61 dice la palabra del Señor. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Esto no lo entendieron tampoco, porque está hablando de su cuerpo que es el templo, su cuerpo que habla acerca de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Destruiría ese templo, pero en 3 días lo levantaría y sería edificado nuevamente. Ellos dijeron, bueno, ¿cuántos años se tardaron para construir este templo? Y tú dices que en 3 días lo derribas y lo vuelves a levantar. No entendieron la palabra de Dios. No la entendieron. Ok. Para terminar, porque vamos a llegar hasta acá con esta otra parte del tema. Y quiero leer, si usted gusta investigarlo, puede investigarlo también, referente al arco de Tito. Un arco que se construyó en Roma, ¿verdad? Se le conoce como el arco de Tito. En cierta manera, una pared o como una entrada, ¿verdad?, que tiene en forma de arco, la puerta, la entrada. Se le conoce como el arco de Tito. Este arco de Tito conmemora la conquista del príncipe Tito a Jerusalén, esa conquista que hizo a Jerusalén.
ese arco hasta el día de hoy conmemora. Por si alguien dice, bueno, no es cierto, 70 años después no creo, pero está ese arco en Roma. Este se le conoce como el Arco del Triunfo, situado en la Vía Sacra, ¿verdad? Justo al sudoeste del Foro en Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito, nacido en el año, de acuerdo, ¿verdad?, a algunos historiadores, nacido en el año 41. Hagamos la cuenta, 41 al año 70. ¿Cuánto tiempo tendría? Era un muchacho cuando conquista Jerusalén y destruye el templo. Lo hace porque estaba profetizado de él que lo haría de esa manera. Así es que llegamos hasta acá, hemos visto, ¿verdad?, este estudio de la palabra del Señor. Acerca de esto pudiéramos leer Mateo 27, verso 39. Mateo 27, verso 39, dice la palabra: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Desciende de la cruz. Esto es lo que le gritaban, esto es lo que le decían. Lucas 19 también nos habla, ¿verdad?, acerca de esto. Capítulo 19, verso 44, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no quedarán en ti piedra sobre piedra. Ahora, si leemos del verso 41, vamos a entender mejor esto. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día. Ese era el día en el que Jerusalén, por lo menos ese día, tendría que reconocer al Mesías. Y Jesús le dice de esa manera: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, Jesús grita, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Oiga esto: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo lo que el Señor nos enseña en esta escritura. Es tremendo. Ahora, veamos. El capítulo 2, verso 19 de Juan. Respondiendo Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. No entendieron tampoco lo que el Mesías o lo que Jesús estaba diciéndoles. Bien, vamos a llegar hasta acá. Y bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, este momento de estudio de la palabra. Yo quiero que oremos todos antes, ¿verdad?, de despedirnos. Vamos a hacer una oración, todos, hermanos, en este momento. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por esta bendición que usted nos concede. Oh Dios amado, usted es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios digno de toda honra y de toda gloria. Bendice a su pueblo. Hemos estudiado su palabra, Dios amado, referente a estos tiempos, Padre. Gracias, Dios amado, porque usted es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Muchas gracias, Dios bendito, por lo que usted está haciendo con nosotros. Estamos estudiando, Padre, con miles de hermanos y amigos en todas partes del mundo. Le doy gracias por este privilegio de poder llevar esta palabra a los miles que nos escuchan, que han visto este video y lo verán en repetición, Señor. Gracias por todos los hermanos que están trabajando, Señor, en que estos videos se compartan, Padre Santo, que salgan, Padre, en diferentes plataformas, Señor amado.
Oh Dios bendito, yo le pido que sea usted bendiciendo y recompensando ese trabajo. Quizás desvelos por las noches, Padre Santo. Ayúdales, bendígale ese tiempo, Padre, que invierten en ello. Sea usted recompensándoles, Padre, en el nombre de Jesús. Se lo pido, Padre Santo. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestra vida. Guarda este pueblo en esta noche, quizás madrugada para algunos, de mañana para otros, Señor. Pero ayúdenos, bendíganos, Padre. Cubre a todo este pueblo, Señor. Oh Dios, con tu manto poderoso, Padre Santo, esa mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros. Guárdanos en esta noche, que nuestros cuerpos puedan descansar lo necesario. Si al día de mañana usted nos presta la vida, poder levantarnos con nuevas fuerzas para seguir alabando su nombre, glorificando su nombre y exaltando su nombre, Rey. Gracias, Padre Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, todos aquellos que han tomado ese esmero, ese deseo, oh Padre Santo, de estudiar su palabra, Señor, a través de estos estudios que estamos llevando. Bendice sus vidas. Abre ese entendimiento, conocimiento de su palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por su misericordia. Muchas gracias, Padre Celestial, por su amor. Guárdenos a todos en el hueco de su mano, Padre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Si Dios permite, mañana, si Dios nos da la vida, aquí estaremos con ayuda del Señor. Así es que pasen feliz noche, algunos ya de madrugada, otros feliz día. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Bendiciones a todos y será hasta pronto.